Bueno, continuamos con la exposición del doctor Carlos Raimundi, diputado nacional, profesor de Derecho Político de la Universidad Nacional de La Plata y profesor en la materia política latinoamericana de la Maestría de Ciencias Políticas en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la misma universidad. Lo invitamos a exponer. Bueno, muchas gracias a las autoridades de la universidad, a las autoridades de la facultad, a las cátedras que se han involucrado, al Instituto de Derecho Penal y al Grupo 83 también como organizador. Y muchas gracias a ustedes también por permitirnos intercambiar estas palabras, estas impresiones. Porque sin duda, si ustedes están aquí un viernes a la noche con frío, es porque no nos podemos quedar como actitud de vida. No nos podemos quedar con lo puramente mediático. Hay que ejercer algún rol. Yo no podría agregar nada desde el punto de vista de la explicación jurídica. Lo que sí voy a tratar es de aportar una mirada más que explicativa, indagatoria, ¿no? Que podrá ser opinable, criticable, pero que tiene la pretensión, no tiene ninguna pretensión de verdad, pero sí tiene la pretensión de indagarnos sobre algunas cosas que rodean la cuestión del anteproyecto. Voy a empezar con dos experiencias personales. La primera es una encuesta telefónica que recibí en mi casa. Yo vivo en la ciudad de La Plata. Un diputado nacional que había sido hasta hace poco intendente de un distrito de la provincia, el distrito de Almirante Brown, con quien yo tenía una relación, una buena relación personal, aunque no coincidiera con sus decisiones políticas, pero llama por teléfono para ver si nosotros estábamos. La pregunta era: ¿usted está de acuerdo con aprobar un código por el cual se dejan en libertad a los delincuentes? Esto pasó un fin de semana y un par de días después tuve una segunda experiencia. Yo iba en el auto y tenía que detenerme en un semáforo que está en la diagonal 73 y 24, que es el ingreso a una plaza grande que hay en uno de los límites de la ciudad de La Plata. Entonces viene una persona jovencita y me hace bajar el vidrio del auto con el semáforo en rojo, y me acerca, me pone adentro del auto un acrílico con un broche y una planilla para que yo firme en contra del anteproyecto del Código Penal. Entonces, a mí me parece que alguna actitud tenemos que tomar frente a estas cosas. Por eso yo no voy a, como les decía, añadir desde el punto de vista de la técnica jurídica. Pero me parece que hay algunas conductas sobre las cuales hay que tomar posición. Porque me parece que esas conductas hacen al fondo de las cosas también. Es decir, uno a veces no tiene acceso a especializarse en el Código Penal, pero si ve cuáles son las conductas que guían un determinado objetivo, se hace a la idea de qué es lo que pasa con el contenido del código, aunque no lo conozca desde el punto de vista jurídico en detalle. Después, otra de las cosas que llaman la atención es esta apelación al consenso. Y resulta que si hay una materia en la cual se ha obtenido consenso, y consenso desde el saber,
Porque aquí ni siquiera yo diría que estaban reunidas las fuerzas políticas, yo creo que estaban reunidas las ideologías. Porque, digo, y hago nombres porque son públicos, Federico Pinedo es expresión de una determinada cosmovisión de la sociedad argentina. Hay una ex legisladora del socialismo y después estaban el doctor Gil Lavedra, que yo como diputado, digamos, discrepo profundamente con las posiciones que él ha tenido, pero lo que no puedo es negarle saber jurídico. Lo mismo que a León Aslanian y lo mismo que al doctor Zaffaroni. Es decir, uno hasta podría situarse en las antípodas, pero no puede dejar de tenerlos como una referencia jurídica. Bueno, estas personalidades convocadas por la Presidencia de la Nación, que le guste a uno más, regular o menos, es la institución con mayor legitimidad política de un país, trabajan durante 18 meses, arriban trabajosamente a un 90-95% de consenso y eso se desbarata en un reportaje. Y después la otra apelación que se hace permanentemente es a la institucionalidad. Esto es una institución. Aquí hay un debate institucional. Cuando el anteproyecto ingrese, después de ese debate público, institucional, ingrese al Parlamento, va a subir al estadio del debate parlamentario, en las comisiones y después la aprobación en el recinto. Bueno, eso es lo que se intenta abortar. Entonces, digo, primero una apelación al consenso y una violación del consenso. Una apelación a la institucionalidad y una violación de la institucionalidad. Tercera cuestión. Un código que fue sancionado en su cuerpo principal en 1921. Casi un siglo cambió la sociedad. Por lo tanto, tienen que cambiar las instituciones. Hay nuevas formas de organización familiar, hay hábitos de conducta que han cambiado profundamente con las grandes urbes. Están las nuevas tecnologías que modifican hábitos de la vida cotidiana. Cualquiera de ustedes tiene chicos y la distancia generacional que nos separa de ellos habla por sí misma. Y también las tecnologías que han convertido conductas antisociales en grandes amenazas regionales, internacionales, en delitos internacionales, no solamente domésticos. Entonces, ¿cómo no iba a haber una adecuación de un cuerpo legal que fue sancionado hace casi un siglo? Ahora, la otra cuestión es vincular, o mejor dicho, identificar al Código Penal con las políticas de seguridad, ¿no? Pensando que es el Código Penal el que va a aumentar o disminuir la inseguridad en una sociedad. Bueno, aquí ya se explicó vastamente. Hubo una última apelación, no recuerdo si fue en el año 2004, 2005, con una lógica de agravamiento de penas, y eso no mermó el clima de inseguridad en la sociedad. Además, desde mi experiencia como abogado y mi experiencia política, jamás se me cruzó una oportunidad, o nunca tuve ni siquiera noticia por interpósita persona, de que un delincuente, antes de salir de su guarida para delinquir, abre el Código Penal y se fija cuál es la mínima. O ahora tendría que pedir el PowerPoint del doctor Foglia, digamos. Entonces, ahí decide, y si ve que hubo un descenso de la mínima, entonces sale a cometer el delito, y si ve que aumentó la mínima, se queda guardado. Digo, son cosas tremendas. Pero lo que digo es, no podemos dar por sentadas estas cosas. No digo que lo hagamos nosotros, que por algo estamos aquí, pero tenemos que tener un rol activo, no pasivo.
Después está esta cuestión de la, digamos, ¿cómo se puede lograr? Porque en el día de ayer hubo un acto político donde se presentaron aparentemente, no lo podría comprobar, 2 millones de firmas. Ahora, 2 millones, 1 millón, 100.000, no importa. Hay una sociedad sensibilizada, y sensibilizada con razón, sensibilizada con razón. O alguien puede creer que uno vive en otro planeta. Pero yo tengo chicos adolescentes que van a las fiestas a la noche y tengo miedo de lo que les pasa cuando vuelven. Y entro al auto y saco mi auto todos los días a la mañana temprano y todas las noches tarde. ¿A dónde piensan que uno vive? Y resulta que alguien podría pensar con seriedad que nosotros, porque apoyamos este debate, no este código, sino este debate por el anteproyecto de código, lo que queremos es que los violadores violen a nuestros chicos. Digo, ¿se puede ser tan miserable de hacer política con eso? Y no recibir sanción social, sino recibir beneplácito social. Entonces, vuelvo de nuevo a la necesidad de cumplir un rol que de alguna manera haga contrapeso con la responsabilidad mediática, porque si por algo se instalan estas cosas, es por la complacencia que tienen los medios de comunicación. Es decir, el diputado que centraliza el combate contra este anteproyecto fue designado en la Comisión de Seguridad de la Cámara y acaba de renunciar a esa comisión bicameral de seguimiento de las políticas de seguridad. ¿Por qué? Porque no está en condiciones de dar este debate con sus pares. Y sin embargo no es castigado. ¿Qué pasaría si hubiera sido uno de nosotros el que lo hubiera hecho? Ahora, ¿por qué no es castigado mediáticamente? ¿Por qué? ¿Por qué se fija la agenda de seguridad a partir de una cadena nacional, que es la verdadera cadena nacional, ofensiva, que en lugar de tratar los temas de seguridad desde la multiplicidad de factores que lo integran, desde la complejidad que tienen? Aquí se dijo en un momento, a veces históricamente las fuerzas progresistas fueron renuentes a dar esta discusión. Y es cierto, pasa que nosotros tenemos una historia reciente, fresca, de lo que ha sido la tragedia de la represión ilegal en nuestro país, que nos cuesta asumir el discurso y construir una política fundada en la capacidad de represión legal que tiene un Estado para poder mantener la organización de la sociedad. Y la tenemos que dar. Y no la podemos dar solo desde la inclusión, no solamente por los motivos que daba el doctor Carles al principio, del riesgo de los delitos aspiracionales, etc. Es cierto que si yo tuviera un conurbano con calles asfaltadas, iluminadas, con estabilidad en los empleos y una sociedad de pleno empleo, y hubiera podido incluir dentro de un sistema educativo a los cientos de miles de chicos sobre los que ahora se estableció la política del Plan Progresar, que es una pequeña herramienta pero que tiene una vocación inclusiva, tendría un marco de condiciones mejor. Pero yo a la señora mayor que le roban la cartera cuando sale de cobrar la pensión, no le puedo decir que espere a que toda la sociedad tenga la terciaria completa para que no le roben la cartera. Tengo que establecer políticas específicas en el área de la organización policial, de la estructura del sistema judicial, del sistema penitenciario y de la complicidad política. No cabe ninguna duda de eso, pero por ahí pasa la política de seguridad, no por el anteproyecto de Código Penal. Y mucho menos fijar agenda de seguridad
cuando se comete un delito y los medios lo primero y único que hacen es ponerle un micrófono a la mamá de la víctima 5 minutos después de que se cometió el hecho. ¿Cómo predispongo a la sociedad? ¿Desde qué punto? Entonces hay una responsabilidad mediática fenomenal, que es uno de los artífices de todo este clima. Pero no porque no exista el hecho. A mí no me van a escuchar nunca decir que la seguridad es una sensación, porque yo la he vivido en carne propia, como la mayoría seguramente de ustedes. El problema no es eso. El problema es que si yo en este salón, que es sumamente confortable, seguramente va a tener alguna raspadura una pared. Si yo pongo la cámara ahí, ¿eso es mentira? No, no es mentira, eso está. Pero no tiene nada que ver con el contexto general, sino que es una actitud deliberada para crear una determinada predisposición en la sociedad. Una predisposición a que no analice, sino a que se desaliente, que se desmoralice. Y una sociedad desmoralizada es una sociedad que está a la defensiva y por lo tanto se le pueden imponer proyectos de poder por fuera de los debates institucionales. Hay mucho más posibilidad de amedrentar y de disciplinar una sociedad cuando está desmoralizada que cuando tiene cierta moral para posicionarse aún frente a los temas más delicados. Lo último que quiero decir es que si hay un espacio político que se opone a la aprobación de este anteproyecto, la consecuencia de eso es dejar el código como está. Ahora, si yo por un lado me quejo de la inseguridad, asocio la inseguridad con el código y dejo el código que está, estoy cayendo en la contradicción de que es con este código que está que sucede esa inseguridad por la cual me quejo. Por lo tanto, no hay lógica ahí. Y yo entonces estoy pensando que el verdadero motivo tiene que ver con que este anteproyecto incluye delitos como los que aquí se mencionaron, delitos económicos, delito al delincuente de guante blanco, delito que tiene que ver no solamente con el que roba una bicicleta, que está muy mal robar bicicletas, sobre todo porque además en general se la roban a los pobres, pero también está muy mal bajar los salarios, también está muy mal cobrar comisiones para endeudar los países, rifar el patrimonio público, y para eso también hay que tener un sistema judicial que penalice. Yo creo que ahí, en la protección de esos intereses, que son los que perdonan estas actitudes miserables y en lugar de predisponer en contra a la sociedad, la predisponen a que apoye estas actitudes miserables, ahí están los verdaderos objetivos por los cuales no se quiere discutir este anteproyecto. Muchísimas gracias.